Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. Hoy una vez más vamos a estar analizando la vida de un personaje bíblico y en este caso nos vamos a encontrar con un nombre que no nos va a resultar para nada familiar. Al menos yo nunca he escuchado a alguien hablar de él, pero sí tiene una historia interesante que contar que también va a traernos una enseñanza. Y el nombre de esta persona es justamente Sóstenes. Miren lo poco conocido que es este personaje que, al menos yo no conozco ningún Sóstenes en mi vida cotidiana. Es habitual que muchos nombres con los que nos encontramos cotidianamente sean de personajes bíblicos, pero creo que nadie le ha puesto Sóstenes a su hijo a partir de este personaje porque justamente no es muy conocido. Sin embargo, un pasaje clave en cuanto a él está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Es decir, en la introducción de la carta que Pablo escribe a esta iglesia que estaba pasando por varios problemas. Miren lo que dice. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Qué interesante esto de que Sóstenes es puesto como coautor de la primera carta que Pablo escribe a los corintios. Y esto no es poca cosa, o sea, que Pablo te ponga al mismo nivel que él al escribir una carta, es algo que sin dudas tiene que llamarnos la atención. Por supuesto que el autor principal es Pablo, de hecho en varios pasajes de la epístola habla en primera persona, es decir, él es el que está escribiendo, pero de algún modo lo que él decía también lo acompañaba a esta persona, que es descrita simplemente como el hermano Sóstenes. Pablo era apóstol, tenía título, todo, pero Sóstenes era simplemente un hermano más, pero que estaba ahí con Pablo. En este contexto, Pablo estaba sirviendo en Éfeso durante un largo periodo en su tercer viaje misionero, y al enterarse de algunas problemáticas que había en Corinto, es que escribió esta carta, aparentemente junto con Sóstenes, con la finalidad de corregir algunas doctrinas erróneas que los corintios estaban desarrollando. Ahora, la gran pregunta que nos puede venir a la mente es ¿por qué Sóstenes es coautor, en cierto modo, de esta primera epístola a los corintios? ¿Tan importante era esta figura, la figura de este hombre? ¿Qué ganaba Pablo con poner a alguien que no era muy popular en ese tiempo a la altura del mismo en esta carta? Bueno, para entender quién es Sóstenes y por qué Pablo lo incluye en su carta a los corintios, tenemos que ir justamente al momento de la fundación de la iglesia de Corinto, lo cual sucede en Hechos capítulo 18. Vamos a leer, dice: Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Recordemos que en ese entonces Pablo venía desde el norte, venía desde Macedonia, descendió hacia Atenas y luego siguió hacia Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los no judíos». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Bueno, hasta acá no aparece todavía Sóstenes, pero este es un contexto indispensable para entender el cambio que hubo en la vida de nuestro protagonista en este video. Nos encontramos con Pablo, que llegó por primera vez a Corinto. En ese momento no había iglesia en Corinto, pero sí Pablo se encontró con unos cristianos que venían de Roma, después de que el emperador Claudio hubiera dispuesto que todos los de origen judío tenían que salir de la ciudad capital del imperio. Así que ahí se encontraron en Corinto y trabajaron juntos armando tiendas. Una vez que llegaron Silas y Timoteo, que se habían quedado en Macedonia para ese entonces, mientras Pablo estaba en Atenas, se habían quedado en Macedonia. Una vez que ellos llegaron a encontrarse con el apóstol en Corinto,
entonces Pablo dejó de trabajar para dedicarse de manera completa a la predicación, lo que nos da a intuir que eran Silas y Timoteo los que se dedicaban a trabajar para poder tener el sustento. En ese contexto, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas y ahí varios judíos se convirtieron, pero otros tantos se le opusieron y dice que incluso lo empezaron a insultar. Así que Pablo se vio obligado a dejar de ir a la sinagoga. Evidentemente ya había mucha oposición y Pablo no era bienvenido en ese lugar, pero sí encontró un lugar donde pudieron los nuevos creyentes, los que habían reconocido a Jesús como su Señor, donde se pudieran reunir. Esta era la casa de Ticio Justo, que no va, que justo quedaba al lado de la sinagoga. Me imagino a los judíos ahí medio golpeando la pared para molestar a los cristianos que estaban reunidos del otro lado. Cómo son las cosas que hace el Señor. Y no solo eso, sino que además un hombre llamado Crispo, jefe de la sinagoga, se había convertido junto a toda su familia. Así que imagínense cómo estaban los judíos. No solo que muchos habían decidido seguir a Pablo y abandonar la sinagoga para empezar a reunirse al lado, pero esta vez para adorar a Dios y para adorar también a Jesús como Salvador, sino que también el jefe de la sinagoga se había convertido al cristianismo. Pero miren lo que dice a continuación. Una noche, a partir del versículo 9 leo. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos atacaron a Pablo y lo llevaron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente de adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, nombres y de sus propias leyes, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio importancia al asunto. Bueno, acá aparece, ¿no?, el nombre en cuestión, nuestro protagonista de este video. Pero antes de llegar a las implicancias de lo que le sucedió, es importante ver que Dios le había advertido a Pablo que iba a pasar dificultades en Corinto, pero que había muchos que tenían que ser alcanzados en ese lugar. Había muchas personas que tenían el corazón dispuesto para escuchar la verdad del Evangelio. Y es por eso que Pablo se queda 1 año y medio allí. Es el segundo lugar dentro de sus viajes misioneros después de Éfeso en el que más tiempo pasó. Pablo tenía una tarea delegada por Dios en ese lugar. Lo que encontramos es que en un momento determinado los judíos se enojan con Pablo, algo que Dios ya le había advertido, y lo llevan al tribunal. Pero básicamente el gobernador de la provincia romana de Acaya no le importaba lo que los judíos planteaban. O sea, los judíos hablaban de que Pablo llevaba a la gente a adorar de una manera distinta a lo que decía la ley. Pero ¿qué le importaba al gobernador romano cómo adoraba a Pablo y si los judíos estaban contentos o no estaban contentos? Obviamente él estaba para tratar delitos vinculados con la ley romana, no cuestiones de obediencia a la ley del judaísmo. Por lo tanto, no dio lugar a esa acusación, sino que mandó a que todos lo sacaran del tribunal. Y lo que dice es que todos entonces se abalanzaron sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Acá lo que parecería, porque no se nos dice quiénes lo golpearon, pero no tendría sentido que hayan sido los soldados romanos que lo golpearon, porque ¿qué motivación tendrían para golpearlo si ya el gobernador había declarado que el asunto no tenía sentido para él y que todos se tenían que retirar? Parece ser que quienes lo golpearon fueron los propios judíos, es decir, sus compañeros, aquellos que estaban con él, que lo habían puesto como jefe de la sinagoga. Recordemos que el jefe anterior era Crispo, como dice en el versículo 8, pero Crispo se había convertido al cristianismo. Entonces tuvieron que poner a otra persona a liderar la sinagoga. Y el nuevo líder fue Sóstenes. Sóstenes, que lideró la acusación de los judíos en contra de Pablo, pero al final, cuando el gobernador no dio lugar a esa acusación, se encontró con que quienes eran sus amigos le dieron la espalda. Y no solo le dieron la espalda, sino que además
le dieron una buena golpiza. Y acá vemos el momento que fue el punto de inflexión en la vida de este hombre llamado Sóstenes. Cayó lo más bajo que podía caer. Siendo el jefe de la sinagoga, fue denigrado, fue tenido en poco e incluso fue golpeado. Y no sabemos de qué manera, pero de algún modo llegamos a 1 Corintios capítulo 1, algunos años más tarde, donde ya es nombrado no como el jefe de la sinagoga Sóstenes, sino como el hermano Sóstenes. Evidentemente, todo este proceso que tuvo que pasar, todo este fracaso como líder de la sinagoga que atravesó, lo hizo ser consciente de la necesidad que tenía de un Salvador. Como su propio pueblo le dio la espalda, lo llevó a mirar a Jesús. Y a partir de ahí es que se convirtió. Pablo no lo rechazó a pesar de que era su enemigo. Pensemos que Sóstenes había liderado la acusación en contra del apóstol. Sin embargo, Pablo lo aceptó, Pablo no lo rechazó, porque aquellas personas que son transformadas por el Evangelio tienen que ser aceptadas por los creyentes sin importar lo que hubieran hecho previamente. El apóstol Pablo mismo es un claro ejemplo de esto. Nuevas son las misericordias de Dios, no hay pecado que Dios no vaya a perdonar por medio del poder del Evangelio. El único pecado imperdonable es el no arrepentirse, el no reconocer que necesitamos un Salvador. Dios quiere traernos perdón y salvación. Sóstenes era un enemigo de Pablo, pero Pablo lo recibió a pesar de todo. Y no solo eso, sino que en Éfeso, en el tercer viaje misionero de Pablo, es decir, en el siguiente viaje misionero, lo encontramos sirviendo codo a codo con el apóstol. Y ahí es donde Pablo lo pone como coautor de la carta a los Corintios. Los corintios conocían a Sóstenes, sabían que él había sido jefe de la sinagoga, pero ahora se había convertido y servía al propósito de extender el Evangelio. Entonces, al ver a Sóstenes que quizás tuvo dificultades para conocer a Cristo, verlo sirviendo en Éfeso, los corintios debían recordar qué era lo que verdaderamente importaba. Recordemos que en la iglesia de Corinto tenían un montón de problemas y, por ejemplo, no sé, se peleaban para ver quién era más importante, a ver quién tenía el mejor don y no actuaban con amor. Mientras los corintios vivían de forma inmadura, Sóstenes, que había sabido ser jefe de la sinagoga y que se había opuesto al ministerio de Pablo, ahora estaba sirviendo codo a codo con el apóstol. Al recordar a Sóstenes, al ver el ejemplo de transformación de vida que él había tenido por el poder del Evangelio, también los corintios tenían que recordar que tenían que poner su mirada en Jesús y dejar de lado todo pecado. En Sóstenes, una vez más, vemos cómo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cómo la vida de alguien que se oponía al cristianismo terminó sirviendo en favor de dar testimonio del Evangelio en cada rincón de la tierra. Cuéntenme en los comentarios si conocían la historia de Sóstenes, si alguna vez habían escuchado de él y, como siempre, cuéntenme también qué temas les gustaría que trate o si les gustaría la biografía de alguna persona particular para que tengan en cuenta, también pueden decírmelo. Por lo demás, pongan un me gusta, suscríbanse al canal que ayuda a que más gente pueda ver este contenido. Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo video.